Yo quiero referirme a un tema que ustedes saben ha generado opiniones, como es natural que suceda en democracia. Nosotros, de manera consciente, que es lo que nos mueve, hemos expresado algunas consideraciones en la línea política que hemos venido sosteniendo no desde ahora, desde hace muchos años. Nosotros somos, como ustedes saben, amantes de la paz. Y entendemos que el único camino para alcanzar la paz debe ser el entendimiento, la concertación, la búsqueda del consenso, para que con ello podamos arropar las expectativas de la mayoría de los venezolanos. El día de ayer, ya nosotros, la semana antepasada, en un programa de opinión nacional, habíamos expresado nuestro criterio en torno a al documento que emitiera el gobierno de los Estados Unidos. Nos habíamos pronunciado en contra de la injerencia, y cuando hablamos de injerencia lo hacemos en el término más amplio, en el marco de lo establecido en nuestra Carta Magna, la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de Venezuela. Y cuando hablamos de cualquier país, en este caso nos referimos especialmente a los Estados Unidos, a su gobierno. Pero de manera general, expresamos la semana pasada el mismo criterio frente a cualquier país, llámese Cuba, China, Rusia, cualquier país del mundo, no solo abrazándonos a ese principio que ha hecho doctrina en el mundo, el principio de autodeterminación de los pueblos. Después de eso, ustedes saben, comenzó a circular una campaña de descrédito, de desprestigio contra mí, porque siempre hemos expresado con claridad, de manera consciente y democrática, pero igual con libertad, nuestro criterio, apegados a la racionalidad, a la lógica y al sentido común. La semana pasada, recuerden ustedes, se repitió por tercera vez una campaña llena de manipulación, de mentiras, que buscaba sin duda alguna desprestigiarnos ante la opinión pública a los fines de ubicarnos en espacios que no compartimos, y que no compartimos por principio, porque hemos expresado y hoy lo ratificamos: somos adversarios del gobierno de su partido, somos adversarios del gobierno. Ahora, somos de oposición con posición. En ese sentido, ayer nosotros dimos a conocer este comunicado. Yo me voy a permitir leerlo y después quisiera adentrarme muy someramente al tema de las campañas y al manejo desmedido de las redes sociales y en ocasiones interesadas, cuando se quiere desvirtuar, cuando se pretende señalar, cuando se busca manipular, tergiversar la verdad. Me voy a referir posteriormente a esa campaña de muchas campañas contra nosotros. Repito, por expresarnos con criterio, responsables frente al país, a mi Venezuela, que es la Venezuela de todos ustedes, que debe estar muy por encima de los intereses de mi partido, de mi visión política, de mis intereses particulares y personales. Entonces yo decía ayer en un programa de televisión nacional, sobre una pregunta del periodista, decía: nosotros nos vamos a expresar en torno al tema.
no lo vamos a hacer en los términos en lo que puede plantearlo el gobierno y su partido. Lo haremos con una postura propia, autónoma, independiente y nacionalista, especialmente. En ese sentido, yo expresé lo siguiente, que hoy recogen los medios impresos y que ayer circuló en los medios digitales. Me permito leerlo solo para que hagamos en términos objetivos, independientes y transparentes un análisis de lo que expresamos nosotros en este comunicado y cómo se tergiversan de manera interesada, manipulada y, por supuesto, malintencionada cuando se trata de obrar o cuando se obra en función de intereses superiores y supremos que son o que no son otros que los intereses de la nación. Me permito leerla. Señor presidente Barack Obama, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, lo saludo con respeto y consideración en mi condición de gobernador del Estado Lara, con el objeto de referirnos al decreto ejecutivo firmado por usted, mediante el cual califica a nuestro país, Venezuela, como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que rechazamos contundentemente. Yo me pregunto, ¿algún venezolano estaría de acuerdo en que somos una amenaza para otro país del mundo? ¿Alguien pudiera recoger eso como válido? ¿O debemos dejar que este señalamiento, que pudiera comprometer y en efecto compromete la tranquilidad y la paz del país, pase por debajo de la mesa, más allá de nuestra visión, de nuestra postura política o de la visión que tengamos del país? ¿Alguien aquí pudiera estar en desacuerdo con lo que yo expreso allí? ¿Es Venezuela una amenaza para los Estados Unidos? ¿Es Venezuela una amenaza para cualquier país del mundo? Y en ello me permito continuar. En primer lugar, quiero decirle que Venezuela es un país pacífico, de hombres y mujeres que no quieren confrontación con ninguna nación, que apostamos a la paz y a la solución de los conflictos por la vía del diálogo constructivo y los instrumentos y espacios que nos ofrece la diplomacia, que no nos anima a otra cosa que la búsqueda de un destino mejor para nuestra patria, siempre en medio de las mejores relaciones con nuestros vecinos y en particular con la nación que usted preside, con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Alguien pudiera estar en desacuerdo que las diferencias de nuestro país o de nuestro gobierno frente a otros países o frente a otros gobiernos se pueda desarrollar por la vía legítima y natural de la democracia o de la diplomacia, como está planteado en los acuerdos internacionales y en los espacios que nos proporcionan los mismos? La OEA, la ONU, la UNASUR y tantos espacios para buscar solución. ¿Alguien pudiera tener un señalamiento contra esto? ¿Somos o no somos hombres y mujeres de paz los venezolanos? Y me refiero a los venezolanos, no me estoy refiriendo, como igual lo conversáramos con su santidad, no me estoy refiriendo a un sector del país. Me estoy refiriendo a mis hermanos venezolanos, a los que piensan como yo y a los que piensan distinto a mí, que tienen la misma responsabilidad frente a las generaciones futuras, una responsabilidad histórica sobre el legado de nuestros libertadores, que tuvieron pronunciamientos mucho más contundentes que este, que es una carta respetuosa
tolerante y, en mi criterio, edificante frente a la crisis. En estos días se expresó la Iglesia, el cardenal, diría yo que en los mismos términos en que lo estamos haciendo nosotros. Se expresó la UNASUR, se expresó el grupo de los 77 y en ello también se expresó China sobre la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos de los países y en este caso en particular sobre los asuntos internos de Venezuela. ¿Cómo es que no lo vamos a hacer los venezolanos? Continúo. Por ello, le manifiesto claramente que Venezuela no puede ser considerada una amenaza para ninguna nación del planeta. Tenemos serios problemas internos que vamos a solucionarlos entre los venezolanos en el marco de nuestra Constitución y del principio de autodeterminación de los pueblos. Óigase bien, se ha querido desvirtuar el contenido diciendo que yo estoy exculpando a quienes pudieron ser señalados por el gobierno de los Estados Unidos. Cosa más falsa que esa. No soy juez, no culpo ni exculpo a nadie. En todo caso, si el gobierno de los Estados Unidos tiene algún señalamiento contra cualquier funcionario venezolano, llámese como se llame, repito, que habilite la vía diplomática y que presente los elementos probatorios, y en ese caso los órganos jurisdiccionales venezolanos tendrían que pronunciarse a tales efectos. Pero son los tribunales de la República, con los elementos probatorios, y de allí la necesidad de habilitar esos espacios de la diplomacia, la OEA, la ONU, la UNASUR, a eso nos referimos. ¿Alguien ha visto algo aquí que yo haya dicho en este documento que estoy exculpando a no sé quién por violación de derechos humanos? Pero tampoco puedo salir a culpar a nadie. Yo hablo como venezolano y en los mismos términos uno pudiera pensar deberían pronunciarse buena parte del país, si no todo. Continúo. En mi caso, mantengo claras y profundas diferencias con el presidente Nicolás Maduro y su partido. De hecho, la organización que presido forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática, instancia que agrupa a la más variada gama de partidos, movimientos y sectores que adversamos al oficialismo. Repito, yo soy adversario del gobierno, pero estoy obligado a actuar con responsabilidad y a obrar con racionalidad frente a la crisis y a los problemas que agobian a mi país, por encima de los intereses de mi partido y por encima de la visión que tenga yo de la política venezolana. Y esa es una verdad que la expresamos en este documento, tergiversada. Yo pudiera más bien decir cuántas personas quisieran adherirse a esta, digamos, proclama, a esta solicitud, con criterio propio, que no es que el gobierno me va a poner a firmar a mí lo que quiere el gobierno. Yo he expresado, y lo reitero, vivimos una severa crisis en nuestro país, producto de la improvisación, de la propia persecución que se inició, especialmente contra los factores productivos del país. Entendemos que el modelo colapsó, fracasó el modelo político venezolano y el modelo económico. Y ello ha generado toda esta serie de desequilibrios sociales que mantienen en jaque al país. Pero más allá de eso, hay un hecho allí presente que nos obliga a expresarnos, repito, con responsabilidad, con racionalidad. Dice aquí, por encima de esas diferencias, existe un interés nacional que es el que nos mueve a escribirle esta misiva con la intención de solicitarle la derogatoria de ese decreto que seguramente va a traer consecuencias negativas no solo para el gobierno, para el país
Me refiero al decreto que emana del Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, que expresa que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos, cosa que, repito, rechazamos de manera contundente. Somos partidarios de que nuestro país mantenga excelentes y constructivas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica sobre la base de la igualdad de condiciones. Segundo, la reciprocidad, el respeto mutuo, la cooperación y la autodeterminación. ¿Alguien puede reconocer eso o desconocerlo? Igualdad, reciprocidad, respeto mutuo y autodeterminación. 4 elementos básicos de relaciones en el marco regular de la diplomacia. ¿Alguien pudiera estar en desacuerdo con eso? ¿Ha aparecido algo aquí en lo que he leído hasta ahora donde yo estoy refiriéndome a exculpar a alguien? Este mismo decreto, esta misma carta, este documento, absolutamente válido para cualquier acción injerencista de gobierno o país alguno en el nuestro. Por eso no solamente me estoy refiriendo de manera específica a los Estados Unidos, hablo de la integralidad, de la generalidad del planteamiento. A cualquier país, llámese China, Rusia, Cuba, cualquier país, Nicaragua, quien sea. Ahora, más adelante dice el documento, un paso en la dirección de rectificar esa medida ejecutiva contribuiría sensiblemente a allanar el camino para que, sobre la base del diálogo franco y un procesamiento adecuado de las diferencias con el actual gobierno de Venezuela, se pueda iniciar una nueva etapa en las relaciones tanto con nuestro país como con una América Latina que hoy en día vive un promisorio proceso de integración inspirado en los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Es mentira eso? La normalización de las relaciones de Estados Unidos y Cuba es un paso que habla positivamente sobre la madurez política de sus gobiernos y envía señales sumamente optimistas para el resto de la región y el mundo, y para lo cual fue clave el apoyo y el aliento de su santidad el Papa Francisco, con quien recientemente sostuve un encuentro en la ciudad del Vaticano con la finalidad de buscar caminos de entendimiento para resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. Más de 50 años de bloqueo, de ruptura de relaciones, Cuba y los Estados Unidos, y ahí están dialogando. No puede ser, es un ejemplo. Cuál valiosa la intercepción de su santidad, el Papa Francisco, en esto. Cuál pertinente la solicitud que hacemos al Vaticano y que ayer ratificamos a la Conferencia Episcopal y al Nuncio Apostólico, no solo para la bendición del Sumo Pontífice, sino para su intermediación en la resolución de un conflicto político que ha generado una polarización que a su vez le ha hecho mucho daño al país en términos económicos y sociales. Por ello, tanto usted, presidente Obama, como el presidente Nicolás Maduro darían un paso favorable a consolidar un clima de entendimiento y comprensión mutuos si aprovechamos la Cumbre de las Américas a realizarse en Panamá próximamente, donde va a estar el presidente Obama y va a estar el presidente de Venezuela. Y allí abren una ventana de diálogo directo y franco para discutir sus diferencias y buscar soluciones prácticas que vayan en beneficio de los dos países. Estoy leyendo la carta, concluyendo. ¿Hay algo en esta carta, algo que pueda tildarse de irregular, de dañino,
Después dice, apelo a su buena voluntad, a su condición de demócrata. Me refiero al presidente de los Estados Unidos, convencido a que tome un momento de su tiempo para escuchar el clamor de los venezolanos y del resto de América Latina, que hoy se pronuncian en favor de dejar sin efecto la orden ejecutiva firmada por usted. Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Decía yo que se levantan estas campañas en el marco de posturas interesadas. Nosotros tenemos y seguiremos teniendo una posición de contundente oposición al gobierno nacional, a su política errática, a los grandes daños que ha generado la ineficacia de las acciones del gobierno en materia económica, a los criterios de confrontación que han dividido al país y a la ineficacia e ineficiencia en el manejo de los servicios públicos que nos tienen prácticamente colapsados en el ámbito de lo local y lo nacional. Qué bueno sería que este planteamiento que hemos hecho y que lo expresamos públicamente con la libertad que nos da nuestra conciencia, en el entendido, repito, que actuamos movidos por la racionalidad, por la lógica y el sentido común, desapegados de sentimientos políticos partidistas para ir al encuentro de la nacionalidad. Qué bueno sería, y de allí mi mensaje al presidente de la República. Está en sus manos, presidente. Abra espacios a la concertación y al entendimiento. Promueva una apertura económica en el país. Dé señales que permitan y que generen confianza en los venezolanos para ir allanando ese camino de diálogo, no solo con el gobierno de los Estados Unidos, con su santidad, sino también con todas las expresiones políticas, sociales y económicas del país. Qué bueno sería algunas acciones del Ejecutivo Nacional que mitiguen la incertidumbre de la calle, la revisión exhaustiva de todos los privados de libertad sin ninguna excepción, y que esto que expresamos acá sea materia no solo para un gobierno y para otro, Venezuela y los Estados Unidos, que sea materia para los venezolanos y un mensaje de verdadera posibilidad de paz para el mundo. Así se lo hicimos saber a su santidad el Papa Francisco. Así lo sostuvimos ayer con la conferencia episcopal y el nuncio apostólico. Así lo hemos hecho saber en todas nuestras declaraciones, no de ahora, de siempre. De manera que ratificamos en todas y cada una de sus partes esta carta respetuosa, alentadora, promotora del diálogo, del encuentro, de la concertación y un paso firme hacia la consecución de la paz, que es la aspiración más importante que recurrentemente reclaman todos los venezolanos. Le pido al pueblo de Lara y le pido al pueblo de Venezuela, lean la carta, no se dejen manipular, léanla. Que no prive aquí lo que ha privado en otras ocasiones. Esto, por ejemplo, que Henry Falcón en el 2014 estaba formando un partido con la hija del expresidente Chávez. Mujer que merece todo mi respeto, pero que no la conozco. Que hay reuniones nuestras con no sé quién y con el otro. Falso, mentiras, manipulaciones que siguen generando no solo confusión, sino más división, que no es de verdad el sentimiento que anima a la mayoría de los venezolanos. Y así lo recogen todos los estudios de opinión. Más del 90% de los venezolanos desea reencontrarse, como lo dijera su santidad. Dialóguense y encuéntrense. Queremos reconciliarnos, queremos paz. Y las posturas extremistas
radicales, promotoras del odio, de la confusión, la manipulación, la mentira y el engaño, tiene que ser superada por las muestras de buena voluntad del venezolano que desea construir un país no solo para nosotros, para las generaciones futuras. Porque los problemas donde debemos enfocarnos los venezolanos son los problemas de hoy. Es el problema económico y sus desequilibrios sociales y la necesidad de que podamos de verdad cambiar el modelo en la misma medida en que podamos a su vez reconciliar al país. Aquí está este documento, aquí hay un criterio propio. Yo lo decía también ayer, nosotros no es que nos van a llevar agarradito de la mano, nada, aquí está, lean este. Es un documento de mucha altura, con mucho respeto y además que convoca al entendimiento, a la concertación y que promueve el diálogo necesario. El gobierno nacional, y por eso decía, el presidente tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Si queremos construir de verdad la paz en Venezuela, comencemos a enviar señales y algunas acciones que vayan promoviendo ese diálogo y ese encuentro. La liberación de los privados de libertad, y en este caso el alcalde Ceballos, pudiera ser un primer mensaje, pues. ¿Por qué ello no puede ser materia de ese diálogo? Con la mayor amplitud, como venezolanos, más allá de nuestras diferencias políticas. ¿Por qué no? Yo lo que he expresado es lo siguiente. Esta carta, digo, repito, es una carta que es muy amplia. Cuando yo hablo del principio de autodeterminación de los pueblos, no es como la norma, pues la norma tiene una característica, la norma, que es de aplicación general. No se hace una norma solo para regular tu conducta, no. Es una norma de aplicación general de acuerdo al ámbito de aplicación de la ley. Si es una ley especial que va a atender, por ejemplo, a los abuelos, si se va a aplicar a todos los abuelos y la ley dice que son los abuelos de 60 a 80 años, por decir algo, son todos, no es a uno. El principio de autodeterminación de los pueblos, que es un principio, bueno, no solamente reconocido en nuestro país, en muchos países, y que es desarrollado en los acuerdos y tratados internacionales, cuando habla de la autodeterminación de los pueblos, es la no injerencia de nadie en los asuntos internos de un país. De nadie, llámese Estados Unidos o llámese Cuba. Ahora, que también lo decía, nosotros hablamos de Venezuela, y el documento del gobierno norteamericano habla de Venezuela, la amenaza es Venezuela, y eso es mentira. Decía Monseñor Urosa, es desproporcionado, y es desproporcionado. Pero los que quieren manipular, los que quieren confundir, los que actúan de mala fe, los que apelan a la mentira y a las campañas para desprestigiar, entonces tergiversan la verdad a través de las redes. Y el que no se atreve a leer, por eso es que uno tiene que estar bien informado, entonces no quiere leer, entonces se deja confundir y empieza a opinar sin saber. Esa es la verdad. Muchas gracias.